Muy buenos días tengan todos ustedes. 3 días consecutivos superándose los 19,000 contagios y ya se registran 381 muertes. Y nuestro gobierno, que ya no engaña a nadie, ni tan siquiera a los que solo saben decir viva AMLO, solo da las salidas menos malas, asegurando que la cifra de muertos se ubica muy por abajo. Caray, que se mueran diariamente más de 300 mexicanos le parece poco a nuestro actual presidente. Cuando vemos en un hogar mexicano enterrar al padre de una familia, ¿qué acaso no comprende que la muerte de una sola persona es ya una tragedia? ¿Qué no se pone a pensar que si hay menos muertos es porque había menos enfermos? Pero es hoy, cuando los contagios suben sin control, cuando los muertos están aumentando. Ya superamos los 2 millones de contagios y vamos por 300,000 arriba. Es hora de que aún no toman en serio y que hoy por hoy les importe más la estúpida consulta popular en la que no se dan cuenta que se están dando un balazo en el pie. Pues juzgar a los actores políticos del pasado empieza desde este minuto hacia atrás. Esto hace que se pudiera juzgar a López-Gatell por el criminal manejo de la pandemia, a Marcelo Ebrard por la tragedia de la línea 12 del metro, al actual presidente por obligarlos a realizar actos en contra de su voluntad, a Claudia Sheinbaum por aferrarse a permanecer en un color de semáforo que haga posible la consulta e influir en la población a salir de sus casas, provocando que la tercera ola pandémica se agudice. Y al mismo Andrés Manuel López Obrador por haber tomado la decisión de liberar a Ovidio Guzmán durante el Culiacanazo, una decisión que no le correspondía. Mire usted, la Organización Mundial de la Salud está alertando a la población sobre una cuarta oleada de la pandemia y el presidente López Obrador obligando a la Secretaría de Educación Pública para que mediante una estrategia nacional integral obligue al regreso a clases presenciales. Y argumenta que sus enemigos políticos son quienes se están oponiendo al regreso a clases. ¿Será que ya está considerando a las mamás de los niños sus enemigos políticos? A ver qué más se inventa, o seguirá argumentando que no pasa nada, cerrando los ojos a que los contagios están aumentando, triplicándose los enfermos, mismos que están a punto de superar la ocupación hospitalaria. Las organizaciones médicas advierten que en agosto se agudizará la crisis, y sin embargo, seguimos viviendo como si no sucediera nada. Y así son muchos los escépticos que ni se cuidan ni se vacunan. Nada más vea usted un ejemplo. El día 28 de junio, o sea el mes pasado, hubo 1,600 contagios. Y el día 28 de julio, este mes, hubo 19,100 contagios y 536 muertos. Y este día, López Obrador declaraba ni un paso atrás en el regreso a clases presenciales. ¿Se le olvidó al presidente que el pueblo es el que manda o le están dando una orden? Pero afortunadamente, la Universidad Autónoma de México le contestó que primero estaremos en semáforo verde por 3 semanas consecutivas y después ya veremos si se lleva a cabo un regreso paulatino. Está claro que la pandemia viene agudizando todos los problemas en nuestro país, como podemos observar en Panteló, Chiapas. Continúa un ambiente de incertidumbre, con el surgimiento de un grupo de autodefensa autonombrado, el Machete, supuestamente para proteger a la población del cártel. Pero esto fue peor para los pobladores, pues han violado sus hogares y saqueado casas y hasta quemarlas con el pretexto de buscar integrantes del cártel. Ni siquiera el actual alcalde Delia Velasco se salvó, tampoco el presidente electo Raquel Trujillo. Todo esto ante la inoperancia de la Guardia Nacional y los elementos policiales del ejército mexicano, quienes no obedecen las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador,
ya que se observa que ni siquiera salen a darle abrazos a los grupos delincuenciales. Y como vemos, parte de lo peor sucede en la población de Aguililla, Michoacán, en donde desde el mes de diciembre del año pasado viven una crisis derivada de la lucha entre los cárteles. Por un lado, Jalisco Nueva Generación y la tristemente famosa Familia Michoacana, las cuales se disputan todo tipo de actividades ilícitas. Esta grave crisis motivó la visita de Franco Coppola, nuncio apostólico y representante del Papa en México, quien llevó un mensaje de paz y ante miles de pobladores lamentó la falta de atención a este problema por parte del gobierno federal, pues los habitantes no cuentan con alimentos, medicamentos y en sí insumos de primera necesidad. Y lo que son las cosas, en la parte alta existe un batallón de infantería de la 43 zona militar y ni siquiera un solo soldado ha acudido a darle un solo abrazo a los grupos armados, tal y como lo ordenó el primer mandatario de la nación. La semana pasada en Magdalena, Sonora, otra balacera y la gente escondida hasta en las iglesias. Y nadie de la Guardia Nacional para darle un abrazo a los agresores. Hace apenas 3 días que el presidente de la nación anunció que para consolidar a la Guardia Nacional recibiría 50,000 millones de pesos extras para que cuenten con salarios justos, las prestaciones buenas y muy buenas también sus instalaciones. Pero como vemos actualmente con el armamento que portan, pues los grupos delictivos no se dejarán dar abrazos por temor a que la guardia utilice algún arma. Lo ideal sería que llegaran desarmados, ya que si no utilizan las armas, pues están de sobra que las porten. Y de esta forma, los grupos armados se darían cuenta de las buenas intenciones de los uniformados y se les permitiría que los abracen. Así nos daríamos cuenta si la estrategia de López Obrador es efectiva. Lo único cierto es que en México nos estamos deshumanizando cada día. Vemos como algo cotidiano a los ataques armados, los asaltos a los ciudadanos, ya son en su domicilio, ya sea en su auto o caminando. Lo mismo ocurre en el transporte público. Las peceras, no hay día en que no se reporten este tipo de delitos y asaltos. Y como podemos observar, tal pareciera que las autoridades ni siquiera existen. Nada más como muestra de la impunidad que prevalece en México, vea usted, el diputado Saúl Huerta del partido Morena, en quien pesan denuncias por violación a menores de edad, se solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para que enfrente los cargos, pero aún habiendo convocado un periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena y sus aliados, logró que no le retiraran el fuero. Y el resultado es que tenemos en la Cámara de Diputados un violador impune. Lo mismo ocurre en el caso del diputado Mauricio Toledo del PT, que es, como sabemos, el PT es afiliado de Morena. La Fiscalía General de Justicia solicitó su desafuero para poder proceder penalmente en su contra por enriquecimiento ilícito, acreditando por el incremento en su patrimonio durante su gestión como alcalde de Coyoacán y diputado en el Congreso de la Ciudad de México. Y si esto que está sucediendo en la Cámara de Diputados, que se encuentra en contacto directo con la Presidencia de la República, ya que como sabemos, dejó de ser uno de los poderes de la Unión para convertirse en un órgano al servicio del mandatario mexicano. No parece enterarse, a pesar del despliegue informativo y ser criticado a nivel nacional. Y lo más curioso es que, como es su costumbre o instrucción, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha congelado las cuentas bancarias de ambos legisladores. Pero tampoco es raro, porque en los escandalosos sobornos a los hermanos del presidente, tampoco actuó como siempre lo ha hecho. La pandemia no es una broma. No esperes que te lleven a un hospital que no tenga cama ni cupo. Es mejor quedarse en casa. Para Proyecto 7 TV,
de la Ciudad de México reportaron Gabino Blanco, Angélica Blanco y Leticia Mota.